Prensa Cono Sur. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en el Cono Sur. Soy Angie Gutiérrez. Bienvenidos. Es noticia Argentina esta semana tras el fallo histórico en la política de este país. La Corte Suprema confirmó la prisión por 6 años para Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina. Pero ¿qué significa esta condena y qué impacto tiene en el ámbito judicial y político de esta nación sudamericana? Será nuestro primer tema de análisis en la tarde de hoy y quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas. Está con nosotros Natalia Aruguete, periodista, investigadora y académica de la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires. Natalia, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. También está con nosotros Verónica Benaín, periodista de política del diario Tiempo Argentino en Buenos Aires. Verónica, un gusto tenerte como siempre aquí en Club de Prensa Cono Sur. ¿Qué tal, Angie? Gracias por contactarse conmigo. Un gusto. Verónica, quisiera comenzar contigo y pedirte que nos hicieras una cronología y un contexto de lo que es este caso y por qué llega esta condena de 6 años a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Angie, es un caso que tiene muchos años, ¿no? La primera denuncia se hizo 17 años atrás por parte de una representante opositora de la dirigencia política, Elisa Carrió, que, bueno, empieza a denunciar que hay un redireccionamiento de lo que es la obra pública a un empresario por parte de los Kirchner, ¿no? En el gobierno de Néstor en principio y luego en el de Cristina Fernández de Kirchner, a un empresario de la provincia de Santa Cruz, donde es oriundo el marido, el fallecido presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y básicamente empieza a hacerse toda una investigación donde se notaba que todas las obras quedaban a cargo de esta empresa. Hablamos de Lázaro Báez, que era un banquero de la provincia de Santa Cruz, que hace una empresa en construcción y todas las obras, generalmente las licitaciones, las termina ganando esta empresa. En Santa Cruz la causa es investigada, se llega a una resolución donde digamos, la justicia de esa provincia determina que no hay, deja a Cristina Fernández de Kirchner por falta de mérito, ¿no? Y básicamente, años después, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Cristina Fernández de Kirchner ya estaba teniendo la intención de volver a competir para disputar la candidatura a senadora en ese momento en el Congreso de la Nación, un funcionario del gobierno de Mauricio Macri la retoma y la lleva, digamos, a la esfera nacional. Ahí se empiezan a detectar que había algunas obras que no habían cumplido con los plazos que se les había otorgado, por los que se le había otorgado dinero y estaban inconclusas. Bueno, a partir de todo eso viene todo este trajín judicial donde a Cristina Fernández de Kirchner se le ha citado para declarar, se la ha citado, bueno, se abrió el juicio y finalmente la condena que terminamos de conocer, que en realidad lo que hace la justicia, el máximo tribunal argentino, ratifica las 2 instancias anteriores, ¿no? Lo que habían observado los jueces en primera y en segunda instancia, y por eso básicamente queda condenada a 6 años de prisión, pero además la cuestión me parece más importante y es la que más indigna al sector del peronismo, es que la inhabilitan de cargos públicos y además de competir en estas elecciones legislativas argentinas. Natalia, ¿cómo se recibe esta noticia en Argentina? ¿Se esperaba esta condena? ¿Y cuáles han sido esas reacciones también a la noticia? Bueno, se esperaba en parte porque hay, digamos, es una condena compleja, con un proceso complejo, donde varios, o la mayoría de los jueces involucrados en este proceso tienen relaciones con el poder político, en particular relaciones con el dirigente opositor Mauricio Macri.
con lo cual esto está muy viciado y muy también temido en términos de necesidad de excluirla del escenario político, del escenario electoral. Y además porque entre los dirigentes de Argentina hay ciertas vendetas que no son demasiado institucionales, ¿no? De manera que esto se preveía sobre todo, y esto es muy llamativo, pero por eso mismo se preveía, hace pocos días Cristina dijo que que iba a presentarse como candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Entonces es muy llamativo. Incluso lo que es llamativo en este punto es no solamente las relaciones con el poder político que tienen los jueces y fiscales involucrados en esta causa, incluyendo a los de la Corte Suprema, sino que también funcionarios del gobierno de Javier Milei, como su ministro de Justicia, ha dicho que no hay pruebas para condenar a Cristina, y por el contrario realzó mucho el rol de la defensa en este caso. Con lo cual hay en muchas personas, vos has visto que infinidad de manifestaciones en todo el país, porque hay muchas personas con la sensación de zozobra y de injusticia frente a este fallo. Quiero invitarlos a que revisemos el mensaje del presidente Javier Milei tras conocer la decisión de la Corte Suprema de condenar a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner. Justicia. Fin. Postdata. La República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. Verónica, ¿cómo podemos leer este mensaje del presidente Javier Milei? ¿Hay un tinte político también allí en mencionar que por fin se hizo justicia? Bueno, básicamente el mensaje, si bien desde el gobierno nacional se despegan de la decisión judicial, recordemos que la Corte Argentina tiene 3 jueces en funciones, pero tiene una total de 5 miembros. Hay 2 cargos que están vacantes y no han podido ser cubiertos hasta el momento por justamente estas cuestiones políticas y porque siempre estaba en la mira la figura y las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, que la de Vialidad Nacional no es la única, tiene otras más, y justamente la Corte es la que define en ese sentido. Pero básicamente, si bien se intentan despegar y dicen que es una gran sorpresa, dicen que por fin en Argentina funciona la independencia de los poderes, siempre se habla de una Corte que va en sintonía del poder político de turno, y en este caso, bueno, Milei lo que hace es despegarse. La realidad es que desde el gobierno libertario siempre se venía sosteniendo un discurso donde querían que Cristina Fernández de Kirchner jugara en la cancha, compitiera en la cancha, polarizar contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner y poder ganarle en las elecciones, en este caso las legislativas que se van a llevar adelante en este año en Argentina. Entonces, de alguna forma, ellos siempre deslizaban que convenía que Cristina Fernández de Kirchner esté en el escenario, en el ring electoral para poder competir contra la Libertad Avanza y ser la Libertad Avanza la que le pusiera. Milei usaba una metáfora bastante, digamos, poco feliz, ¿no? De clavarle el último clavo al ataúd de la expresidenta de la Nación, del kirchnerismo, en las urnas. Este es el discurso, pero lo cierto es que le favorece un montón a la Libertad Avanza que sea la Corte Suprema de la Nación la que haya definido sacar de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner, porque como bien decían, la definición de competir en la provincia de Buenos Aires es la provincia electoralmente más importante, donde Cristina Fernández de Kirchner, decide bajar en un distrito clave con una gran cantidad de electores, incluso mucho mayor que otras ciudades grandes del país. Obligaba también a la Libertad Avanza a poner un candidato fuerte para poder ganarle a Cristina Fernández de Kirchner. Y la Libertad Avanza, el candidato más fuerte que tiene en este momento, se lo está guardando para competir como cabeza de lista en las elecciones nacionales al Congreso de la Nación y no en las legislativas
de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que de alguna forma sí tenía un problema la Libertad Avanza al sentir que Cristina Fernández de Kirchner iba a bajar a disputar la provincia de Buenos Aires. Me parece que en un punto lo que hace esta situación es terminar de demoler a la candidata principal del peronismo, una candidata que se presentó en 12 elecciones, Angie, perdió en una sola, en realidad no perdió, salió segunda en el 2017, pero me parece que de alguna forma le despeja el camino a un partido que está totalmente en construcción, que es el partido de Javier Milei. Natalia, ¿qué ha dicho la defensa de Cristina Fernández y cuáles son los pasos a seguir? ¿Pueden apelar a esta decisión? ¿Cuáles medidas pueden tomar adicionalmente? No, no se puede apelar porque ya este es el máximo tribunal. La única forma de impedir que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su tiempo de prisión es si hay un indulto presidencial. Yo no tengo experticia en el proceso judicial, pero lo que se plantea a grandes rasgos es que, digamos que Cristina en su nivel de jefa de Estado no pudo haber sabido ni haber tenido una implicación directa en estos desvíos en la obra pública, sino cualquier presidente sería responsable de muchos elementos o muchas situaciones de corrupción o muchos excesos que cumplen sus ministros, y no siempre se llega a esa instancia. Yo coincido con lo que dice la colega. Era muy importante poder dejar a Cristina Fernández de Kirchner fuera del proceso electoral. Dentro del peronismo era la figura que más sombra podía hacerle a los candidatos que pudiera poner la Libertad Avanza, que hay que tener en cuenta también muchos de sus candidatos son prestados. Hay dirigentes políticos que actualmente se afilaron a la Libertad Avanza, pero que venían del PRO, es decir, del macrismo, un partido como el PRO que está muy, muy en declive y que muchos de sus dirigentes están saltándose a la Libertad Avanza, con lo cual no hay allí tampoco demasiada fuerza para hacerle sombra a Cristina Fernández de Kirchner. Ese era un flanco que claramente tenían que combatir. Hay algo que me parece importante resaltar, que tal vez para sociedades que no son la Argentina es difícil de descular, es el hecho de que el peronismo no estaba llegando muy bien a esta elección porque estaba dividido internamente, ¿no? Había internas entre los principales dirigentes del peronismo, tales como Cristina Fernández de Kirchner y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que, insisto, es el distrito más importante del país. En algún punto lo que se interpreta es que a partir de esta medida judicial en contra de Cristina Fernández, es probable o es muy seguro que el peronismo se vuelva a unir y entonces pueda tener una mayor potencia. Por supuesto, no la figura de Cristina, pero sí una mayor potencia en el sentido de que iría probablemente unido a las urnas en los momentos electorales que quedan por delante. Verónica, además de todas estas implicaciones políticas que tiene esta condena para Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo lo recibió la ciudadanía? ¿Esto aumenta la credibilidad en la justicia en Argentina? Bueno, la ciudadanía lo recibió de manera polarizada. Cristina Fernández de Kirchner es una figura que la odian y la aman directamente. Entonces, todo final siempre deja algún damnificado, toda felicidad deja algún damnificado, y había sectores que estaban muy felices por esta situación y celebraban que finalmente la justicia tome una determinación de estas maneras, y otros, como contaba Natalia,
allí haciendo, digamos, distintas manifestaciones, tanto en la sede del Partido Justicialista en Capital Federal, en el domicilio donde se encuentra Cristina Fernández de Kirchner, que aún no se ha presentado en los tribunales, ya decidió y tomó la decisión de que lo va a hacer el miércoles, que es justamente el día que vence el plazo, pero fuera de su casa, en el barrio de Constitución, Montserrat, esos límites que tiene la Capital Federal, hay una gran cantidad de personas haciendo vigilias y, bueno, algunos cortes que se están haciendo en algunos lugares del país. Muchos decían que en realidad no hay una manifestación muy espontánea, que suelen ser movimientos que se hacen armados digamos, por pedidos de gobernadores, de intendentes, de los mismos sindicatos, pero que la manifestación espontánea, en general, hay como una indiferencia, y lo cual preocupa. El otro día miraba a un analista de una consultora, Poliarquía se llama, y decía que lo peor que le podía pasar a Cristina Fernández de Kirchner era la indiferencia, que con el resto, a lo largo de estos días, se empieza a bajar la espuma y la gente empieza a mirar la situación con mucha indiferencia. Me parece que en un punto, agregando a la consulta que vos le hacías a Natalia, lo que cuestiona la defensa es el timing político, es decir, el momento en donde se pronuncia la Corte Suprema de la Nación, con pocos días de Cristina Fernández de Kirchner decir que iba a competir en estas elecciones, y por otro lado, la doble vara, porque Cristina Fernández de Kirchner no es la única expresidenta que ha estado involucrada en causas judiciales, y en este caso, por ejemplo, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, tiene un montón también de causas abiertas, de las cuales están todas durmiendo el sueño de los justos, y no se ha avanzado con ninguna. Lo mismo ha sucedido con otros presidentes. Incluso tuvimos un presidente en la década de los 90 que terminó siendo también condenado, Carlos Menem, también peronista, que cumplió una condena domiciliaria por un tiempo en una quinta en un lugar, en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que dice Cristina Fernández de Kirchner es: está bien, nosotros no nos vamos a esconder, no vamos a faltar a lo que solicita la justicia, si hay que hacer esto, porque la verdad es que lo toma con mucha altura y mucha entereza a la definición, lo vamos a hacer, pero entonces avancemos con el resto de las causas de otros mandatarios, o el mismo Alberto Fernández, también peronista, que está involucrado en causa de violencia de género. Avancemos con otras causas, pero no hagamos, digamos, no tengamos esta doble vara en esta situación. Y por otro lado, cuestionan la imparcialidad de los jueces de la Corte, a los que vinculan con el Grupo Clarín, que es un grupo de medios muy importante, y también los vinculan con amistad con el expresidente Mauricio Macri. Vamos a hacer la primera pausa en Club de Prensa Conosur. Al volver hablaremos sobre los ataques a los medios de comunicación tras conocerse la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Luego del histórico fallo judicial en Argentina que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, medios de comunicación y periodistas sufrieron ataques y daños graves por parte de los manifestantes. Pero ¿cuál es el contexto de esta situación? Será nuestro siguiente tema de análisis. Verónica, comenzar contigo. Cuéntanos un poco sobre estos ataques, qué medios de comunicación resultaron afectados y cuáles fueron los daños también que recibieron. Bueno, hay dos medios de comunicación en Argentina que hoy tienen una posición muy marcada y muy cercana al gobierno de Javier Milei, por lo que han sido motivo de, o al menos los cronistas y los colegas que trabajan en esos medios, hablo de Clarín y La Nación, motivo de agresiones por parte de las personas que están apoyando la libertad, o piden la libertad de Cristina Fernández de Kirchner en este sentido. Una vez que se conoció la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, muy cerquita de donde está viviendo Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Constitución, está el edificio donde funciona el Grupo Clarín, donde están alojadas, digamos, las dos señales o canales que tiene este grupo, que son TN y Canal 13, y ese día algunos manifestantes
que después fueron identificados con el espacio político del kirchnerismo, digamos, de la Cámpora, intentaron ingresar al lugar, rompiendo el establecimiento, entraron también por lo que tiene que ver con el estacionamiento del lugar y se rompieron algunos autos, había justo autos que pertenecían a dirigentes políticos que justo estaban en el canal por alguna cuestión en particular, le hace entrevista o lo que sea, y esto, bueno, obviamente generó mucha tensión. Se identificaron a 4 de las personas que hicieron este acto vandálico, digamos, y surgió que una de esas personas había sido parte del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Del gobierno peronista que antecede al de Javier Milei, José Lepere, que fue funcionario del Ministerio del Interior, ¿no? Muy cercano y que en ese momento manejaba Eduardo Guado de Pedro, que es un representante espada de Cristina Fernández de Kirchner y representante directo de lo que es la Cámpora. Así que bueno, se ha vinculado toda esta cuestión y los ánimos están muy caldeados. Los colegas de calle, los que están haciendo los móviles todos los días y cubren constantemente el minuto a minuto de lo que va sucediendo afuera de donde está viviendo Cristina Fernández de Kirchner, afuera del PJ. Muchos han recibido agresiones por parte de los presentes, de aquellas personas que están haciendo estas vigilias. También esto se ha visto en otras oportunidades, ¿no? Cuando suceden hechos políticos que polarizan, tanto en Argentina, me imagino, como en otros lugares del mundo, hay medios de comunicación que también están polarizados, entonces responden a un espacio o a otro, y la gente, digamos, es como el cronista es como el primer eslabón y se agarra con una persona, con un periodista que está trabajando y que nada tiene que ver con la grieta política que hay en el país, digamos. Natalia, tu análisis sobre estos ataques y cuál fue la respuesta y reacción del gobierno del presidente Javier Milei. Yo, digamos, Verónica relató los hechos con mucho detalle. Yo lo que puedo decir en términos analíticos es hacer una mirada sobre el contexto. Lo que me parece también que hay que tener en cuenta es que no es solamente que Cristina Fernández de Kirchner polarice porque la quieran y la odien. Por supuesto es una figura que genera pasiones de un lado y del otro, pero hay que decir que la polarización en la Argentina, no solamente a nivel de la dirigencia política, sino a nivel social, es creciente, es cada vez más creciente y está profundamente exacerbada por la actual dirigencia, en particular por el presidente Javier Milei. Ustedes recién leían su tuit donde despreciaba a los periodistas. Javier Milei se dedica a despreciar a varios interlocutores a los que ubica en el lugar del enemigo público número 1, y desde ahí no solamente los denosta él en primera persona, sino que además manda a sus granjas de trolls a doxarlos, atacarlos en redes sociales. Hace muy poco se conoció una situación en la cual Javier Milei casi escrachó a un niño de 12 años con autismo en redes sociales por tratarse de alguien que estaba tratando de pelear por los derechos de personas con discapacidades. Entonces lo que me parece es que, por supuesto, reconociendo este ataque vandálico y no apoyándolo en lo más mínimo, sí me parece importante aclarar que esto se hace en el marco de una profunda polarización, creciente polarización, donde desde el oficialismo, desde la dirigencia como desde sus militantes digitales y callejeros, hay permanentemente provocaciones hacia hacia la oposición. Y doy un último ejemplo que me parece fundamental. Márquez es uno de los principales ideólogos del espacio liberal libertario, junto con Agustín Laje, y Márquez dijo hace 2 días o un día en redes sociales, en su canal de YouTube,
que es una pena que en Argentina no exista la pena de muerte porque Cristina Fernández de Kirchner se la merecía. Digo, me parece que estamos envueltos en situaciones muy preocupantes de violencia simbólica y violencia efectiva. Verónica, ¿qué consecuencias puede tener estos ataques a la libertad de expresión en Argentina? Y también un poco profundizar en esto que nos mencionabas de la seguridad de los periodistas también en las calles en este ambiente tan polarizado. Bueno, la libertad de prensa en Argentina, esto va más allá de lo que está sucediendo con la causa o la condena con Cristina Fernández de Kirchner, en eso coincido con Natalia, está, digamos, en una cuerda muy floja. Hay un gobierno nacional que se basa más en las métricas que en la calidad, ¿no? Los mismos representantes liberales, yo soy acreditada en el Congreso de la Nación y nos ha tocado escuchar que es más importante para ellos un influencer que tiene una gran cantidad de alcance que un periodista que hace muchos años conoce muy bien el Congreso de la Nación, ¿no? Entonces, hay una visión desde el gobierno de que importa la cantidad y no la calidad, y en esto se empiezan a notar varias cuestiones que fueron sucediendo, como el desprecio totalmente al periodismo. Y se da en algunos requisitos que ahora están buscando para los acreditados de la Casa Rosada, a nosotros en el Congreso de la Nación, cada vez que el presidente Javier Milei llega al Parlamento, al Poder Legislativo, nos corren cada vez más de los lugares que históricamente hemos tenido para seguir y poder hacer nuestro trabajo como se puede, ¿no? Por otro lado, en cuanto al tema de las calles, recordemos que vienen habiendo muchos operativos muy fuertes y hay como, hace muy pocas semanas atrás se conoció una gran denuncia que hizo un periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mom, donde dejaba entrever que los fondos que se le están dando de manera indiscriminada a la CIDE, que es el servicio secreto, si se quiere, de la Argentina, muchos de esos están vinculados para hacer, digamos, contraataques contra los periodistas que el gobierno nacional considera que son ensobrados o que van en contra, en realidad, por ir en contra o ni siquiera ir en contra, por contar y dar información que no tiene nada que ver con la que el gobierno quiere instalar, ¿no? De alguna forma. Entonces, hay toda una cuestión muy dura que se viene dando en cuanto a la libertad de expresión, y hay que tener en cuenta que también en estas movilizaciones siempre hay infiltrados, y no es casual que vayan justamente en contra de los colegas que están cubriendo y mostrando la realidad. Se ha dado en casos con fotoperiodistas también, que solo por estar allí filmando o haciendo una fotografía y denunciando de alguna forma lo que está sucediendo en el lugar, han recibido hasta un impacto de gas lacrimógeno, como fue el caso de Pablo Grillo, el fotoperiodista que gracias a Dios salió de alta hace muy poco, pero que estuvo peleando por su vida, ¿no? Después de estar cubriendo una marcha de jubilados, la histórica marcha que se hace durante este gobierno de los jubilados los días miércoles en el Congreso. Entonces, hay toda una situación donde los periodistas nos vemos bastante limitados y en peligro por solamente mostrar o contar algo que el gobierno no quiere que el resto vea, ¿no? Claro. Lamentable estos ataques a los medios de comunicación. Vamos a hacer una nueva pausa en Club de Prensa Cono Sur. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. La condena de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina no solo generó un fuerte impacto interno, sino que también provocó diversas reacciones en el ámbito internacional, desde gobiernos y líderes políticos hasta medios de comunicación en el exterior. El fallo judicial despertó tanto apoyos como críticas. Natalia, comenzar contigo. Tu análisis sobre cómo se recibió esta noticia a nivel internacional y si Cristina recibió los apoyos esperados por parte de los diferentes líderes políticos. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, como sabemos, es una de las personas más importantes del gobierno de Cristina. Ella es la presidenta de la República, es la presidenta del Gobierno Nacional. Ella es la presidenta de la República,
Bueno, tuvo muchísimo apoyo, en particular del Grupo de Puebla y de dirigentes y presidentes progresistas de la región. También tuvo apoyos de el juez Baltasar Garzón en España. Digamos que hay allí un reconocimiento de parte de gobiernos progresistas de que se trata de un fallo que tiene un tinte político importante. Yo creo que sí, que Cristina esperaba estos apoyos. Tampoco estoy ni en su cabeza ni en su círculo íntimo para saber si se especulaba con otro tipo de apoyo, pero sí creo que es un apoyo importante. Y además porque no hay que dejar de remarcar que hay un antecedente a lo que es el fallo de Cristina, que es la prisión que tuvo Ignacio Lula da Silva en Brasil y la imposibilidad de poder presentarse. Entonces, en muchos casos y por parte de muchos analistas, dirigentes, líderes políticos, líderes sociales, hay digamos, una comparación entre un caso y el otro, enfatizando, por supuesto, el tinte político de este fallo. Yo creo que, sobre todo cuando la cancha está inclinada, y aquí uso términos de la propia ex presidenta Cristina, cuando la cancha está inclinada digamos, hay una invitación a sospechar que el fallo no es meramente un fallo que está conducido por cuestiones jurídicas o meramente técnicas, ¿no? Y no solamente por las diferencias entre lo que recién Verónica marcaba, las diferencias entre las acusaciones que hay en contra del presidente Mauricio Macri, sino además por cómo se manejó, y esto es muy reciente y es de público conocimiento, cómo se manejó la causa Libra en el caso del actual presidente. Para darte un ejemplo que me parece elocuente en este punto, la Argentina tiene lo que se llama la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción está dirigida o debería estar dirigida desde que se crea a fines de la década del 90, principios del 2000, tiene que tener un dirigente de la oposición que se sienta propenso a investigar posibles denuncias de actos de corrupción del gobierno de turno. En este caso se creó una comisión ad hoc anticorrupción, teniendo a la cabeza dirigentes oficialistas, esa investigación se cerró en tiempo récord. Con lo cual, me parece que este recorte que se hace respecto de los timing políticos a la hora de terminar de decidir esta sentencia por parte de la Corte es bastante legítimo y así es visto por muchos dirigentes del extranjero. Verónica, a propósito de esta comparación que nos hacía Natalia y nos mencionaba de Cristina Fernández con Luis Ignacio Lula da Silva, la defensa de Cristina Fernández ha mencionado que piensa llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. ¿Crees esto posible? ¿Lo ves viable? ¿Y cuáles serían las consecuencias de ser acogida esta demanda en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya? Mira, me parece que complementando a la consulta que le hiciste a Natalia, justamente el mandatario internacional que primeramente se expresó fue Lula da Silva, que bueno, mantiene una relación de amistad con la familia Kirchner, sobre todo con Cristina. Recordemos que han sido parte de gobiernos en América Latina en un contexto donde se miraba mucho, o sea, estaba más corrida la derecha y avanzaba un progresismo latinoamericano importante. También lo hizo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.
se viene toda una campaña justamente de cara al miércoles, que es cuando Cristina Fernández de Kirchner va a ir a Comodoro Pi, a los tribunales, para que otros representantes, Petro de Colombia también, se manifiesten en sentido a lo que está sucediendo. En cuanto a Lula da Silva, me parece que la diferencia principal con lo que ocurrió en Brasil con el mandatario, digamos, allí brasileño, es que Lula tenía una condena de segunda instancia, era una apelación, digamos, le quedaba todavía la Corte Suprema, que fue lo que sucedió, ¿no? El fallo fue revocado en la Corte Suprema, entonces eso fue la diferencia principal por la cual Lula termina quedando libre. En cambio, en el caso de Argentina, el fallo pasó por todas las instancias y la última instancia que tiene la justicia en nuestro país es justamente la Corte Suprema de la Nación. Si bien hay posibilidades de poder apelar esa situación ante tribunales internacionales, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales internacionales que en nuestra Constitución tienen rango, los tratados internacionales están dentro de la Constitución, tienen rango constitucional, la mayoría de esas opiniones que pueden emitir los tribunales internacionales no son vinculantes. Es decir, pueden dar su punto de vista, pueden evaluar la situación y de alguna forma aconsejar a la justicia argentina lo que debería hacer. Pero esto no significa que tiene que ser no es obligatorio. Es decir, que puede haber una mirada, pero no es vinculante. Entonces, me parece que ese es un punto para tener en cuenta. Y hoy Cristina Fernández de Kirchner y su defensa lo que está peleando es obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no? Para empezar, porque tiene 72 años y en Argentina, después de los 70 años, algunas personas, porque esto no es para todos, es bastante privilegio en Argentina que te otorguen la prisión domiciliaria, generalmente tiene que ver con causas políticas, pueden llegar a tener, digamos, que cumplir una condena en un domicilio que se termine. Ella está proponiendo, de hecho la justicia estuvo en el día de ayer evaluando ese departamento en el que está alojándose en el barrio de Constitución, para que sea ese el lugar para que ella pueda cumplir esta condena de 6 años allí. Por ahora la justicia elevó un informe que se va a tener que tener en cuenta por los jueces y dijo que ese departamento, ese lugar era apto para que ella pueda cumplir esta condena domiciliaria. Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad se está evaluando algunas otras opciones, otros lugares, porque, a ver, es una expresidenta de la Nación, es Cristina Fernández de Kirchner, ha tenido un intento de asesinato en 2022 y obviamente tiene que estar con mucha custodia. No puede estar en cualquier penal, alojada en cualquier penal común, como a muchas de las personas que son anti-kirchneristas le gustaría que esto suceda. Entonces me parece que este es un punto que hoy está debatiendo la defensa y me parece que es el punto principal, ¿no? Lograr este beneficio de que le otorguen la prisión domiciliaria y que sea en ese departamento en la capital federal. Bueno, vamos a hacer una tercera pausa en Club de Prensa Conosur. Ya volvemos. Terminar. Bien hizo referencia a su secretario Bermúdez. Con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Se nos acaba el tiempo en Club de Prensa Conosur. Quiero agradecer a nuestras invitadas. Nos acompañó Natalia Aruguete, periodista, investigadora de CONICET y académica de la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires. Natalia, muchas gracias por tu tiempo en Club de Prensa Conosur. Gracias, muchas gracias. También estuvo con nosotros Verónica Benaín, periodista de política del diario Tiempo Argentino en Buenos Aires. Verónica, gracias por tu completo análisis esta tarde de la situación que se vive en Argentina. Gracias, Angie, y saludos a tu producción, siempre a disposición. A ustedes, gracias por acompañarnos. Continúen conectados en el canal de las Américas. Buen fin de semana.